Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estuvimos hablando sobre lo que tiene que ver con lo que compone al ser humano y hablamos de esos componentes, tiene que ver con el alma. Dijimos que el alma es cuando se hace referencia o hace referencia al ser, a la vida, al hombre como tal en lo integral o en lo íntegro. El alma se compone, dijimos, haciendo un resumen, se compone de la mente, la voluntad y las emociones. Hablamos de la mente, que es el instrumento donde están los pensamientos y manifiesta el poder, y que ese poder, en cuanto a la parte intelectual, es la fuente de la inteligencia, la mente, es la fuente de la inteligencia, es la fuente del razonamiento, y es la mente, es la fuente de la imaginación. Hablamos también de la voluntad, pero de la mente dijimos que tiene 5 componentes, que tiene que ver con los pensamientos, razonamientos, imaginación, lógica e intelecto. En cuanto a la voluntad, es la determinación donde el hombre abiertamente puede determinar, puede tomar decisiones. La voluntad es cuando el hombre actúa libremente haciendo uso de lo que Dios entregó, que es el libre albedrío. La voluntad la compone las intenciones, las decisiones, los propósitos, los gustos y los deseos. Hoy vamos a terminar de pronto esta parte de lo que compone el ser humano en cuanto a lo que acabo de decirles, pero concluimos hablando de las emociones. Aquí, cuando estamos hablando de este aspecto del ser humano que tiene que ver con las emociones, las emociones es el estado anímico, y que ese estado anímico del hombre se encuentra en las emociones. El estado anímico se encuentra en las emociones, de la cual esta se activa a través de los sentidos físicos, se activa a través de las ideas y se activa a través de los recuerdos. La mente, las emociones tiene que ver con el estado afectivo, y que ese estado afectivo se transforma de un modo momentáneo y brusco en relación al equilibrio, ¿sí? En relación a ese equilibrio o estabilidad emocional y del individuo. Según esto es percibido por los sentidos, el equilibrio o el desequilibrio emocional del individuo. Es de decir que en este caso podemos decir que las emociones podríamos considerarlo también como fenómenos, y que estos fenómenos son psicofisiológicos. Son psicofisiológicos, y que está representando de algún modo la aceptación de la persona como tal. Las emociones son todos aquellos sentimientos, pero esos sentimientos se producen de una manera interna en el individuo y trae como resultado energía. Escuchamos a personas decir de la energía positiva o trae energía negativa. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que los sentimientos son capaces de hacer una transformación. Los sentimientos transforman al individuo. Esos sentimientos pueden causar impulsos, ¿sí? Puede causar impulsos, o puede causar, estos sentimientos causan también influencias, y que esas influencias en la vida del individuo tiene que ver con
aquí juega un papel muy importante lo que son los temperamentos. Y que aquí mm, esa manera de manifestar o influenciar, ¿sí? Estos impulsos pueden ser internos o externos. Y juega un papel muy importante lo que es el carácter y el temperamento, que son dos cosas muy diferentes. Cuando estamos hablando de temperamentos, aquí el temperamento de los hombres eh, tienen que ir muy encajados con el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es una herencia genética y que hay 4 tipos de temperamentos. Todo individuo tiene un temperamento que le predomina de acuerdo a la parte genética. Y que estos temperamentos son 4, y es el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Todo ser humano nace con el temperamento, repito, de acuerdo a la herencia genética. De acuerdo a cuando hablamos de herencia genética, es que viene de parte de los padres. Ahora bien, usted, o digamos, yo puedo tener un temperamento colérico, que es el temperamento que le predomina la parte de la imposición. Es el temperamento colérico, es la persona impulsiva, dominante. Pero este temperamento con el cual nacemos se ajusta al carácter del Espíritu Santo y termino siendo mansa, paciente, calmada. ¿Por qué? Porque hay un ajuste de mi temperamento con el carácter del Espíritu Santo. Ahí viene la transformación de la parte de nuestras emociones bajo la dirección del Espíritu Santo. Podemos decir que en las emociones juega un papel también muy importante los sentimientos. Y los sentimientos son los resultados de la emoción. Son los resultados a través de la cual viene la parte consciente a jugar también un papel trascendental, porque va a ayudar a que el estado anímico propio del individuo vaya en pro, en bien del mismo. También es de decir y de entender que hay 2 formas de sentimientos. Tenemos el sentimientos positivos, que tiene que ver o va en relación al resultado que el Espíritu Santo muestra en la persona que ha ajustado su temperamento con su carácter, con el carácter divino, y trae como resultado un sentimiento positivo, y estos tienen que ver ajustados a la palabra de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Cuando nos está hablando del fruto del Espíritu, que es el gozo, tiene que ver con un sentimiento positivo, el gozo, el amor, la paz, la fe, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el fruto del Espíritu. Y inclusive aquí tenemos muestra de frutos, ¿sí? Las naranjas, teniéndolo aquí como una ilustración también. El fruto del Espíritu son sentimientos positivos que refleja el hombre que se ha ajustado su temperamento al carácter del Espíritu Santo. También tenemos otra clase de sentimientos que son los negativos, y que estos sentimientos negativos tienen que ver con
el odio, la ira, la venganza, el enojo, la envidia. ¿Dónde lo podemos ver bíblicamente? Lo vemos ahí en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19, ¿sí? En Gálatas 5, Gálatas 5, en los versículos 19, 20 y 21, que ya lo leí inclusive en otro estudio, y tiene que ver con sentimientos negativos. Dice el apóstol Pablo a los de Gálatas, les dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Luego dice: mantienen odio, discordia, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Estas características tienen relación a sentimientos negativos. ¿Tiene que ver con las emociones? Claro que sí. Tiene mucho que ver. También es de entender que aquí, ¿qué es lo que Dios pretende con la mente, la voluntad y las emociones? Dios pretende, quiere, desea y espera que nos dejemos renovar la mente. Y que al renovar la mente, Dios quiere, el deseo de Dios es que a través del Espíritu Santo se renueve la mente del ser, la mente del Hijo de Dios, la mente del cristiano, llevado y guiado por el Espíritu Santo. Pero también Él quiere quebrantar las emociones, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios logre quebrantar la voluntad, que el Espíritu Santo quebrante la voluntad hasta nosotros de antemano poder seguir lo que tiene que ver, conocer la plena voluntad de Dios. Y es lo que necesitamos decirle: Señor, enséñame a conocer, guíame con tu Santo Espíritu para conocer la plena voluntad tuya y entender el camino espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo logra encauzarnos, el Espíritu Santo renueva, o sea, vuelve a ser nueva nuestra mente, es cuando quebranta nuestra voluntad y canaliza nuestras emociones. Es el propósito único, exclusivamente del Espíritu Santo en ti como hijo de Dios y en mí como hija de Dios. También aquí podemos tener presente y no olvidar nunca jamás que la verdad en cuanto que las emociones son buenas. Las emociones son buenas cuando son canalizadas a través de la palabra. Lo vemos en Gálatas, el capítulo 6, el versículo del 6 al 9, cuando dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un hombre espiritual se identifica, ¿por qué? Por tener y llevar consigo el fruto del Espíritu Santo.
se identifica también porque tiene el carácter del Espíritu Santo. Y esa manifestación del fruto va en su estilo de vida. Por eso el Señor dice, por los frutos los conoceréis, por su testimonio, por su forma de caminar, es que vamos a conocer los que realmente caminan en el Espíritu, tienen el carácter del Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Son los espirituales. Y tener en cuenta que este ejemplo es a través de la palabra de Dios. Camina pisando las huellas del Maestro, que es Jesucristo, en su forma y conducta, en su manera de actuar. El temperamento es algo biológico en el hombre. Lo que dije desde un comienzo, nace con él el temperamento. El día en que nosotros descuidemos el carácter de Dios en nuestra nueva vida, el temperamento se va a reducir. ¿Por qué? Porque es donde vuelve a aparecer la vieja naturaleza con un temperamento tosco, desaliñado y sin ajuste. ¿Cuándo? Cuando nos descuidamos, cuando soltamos el carácter del Espíritu Santo, abandonamos el carácter del Espíritu Santo en nosotros. O sea que hay que trabajar cada día en caminar cuidadosamente a la luz de las Escrituras, en obediencia. Y tenga en cuenta que todas las demandas de Dios son cumplidas en Él. Todo lo que Dios demanda, Él las cumple. Todo lo que Dios exige es para que nosotros obedezcamos, porque Él cumple lo que promete. Si caminamos en obediencia, seremos personas a su agrado y tendremos bendiciones, crecimiento, avance, apoyo, refugio y todo lo que Él continuamente nos está dando en la palabra como resultado de la obediencia. ¿Es posible en el hombre? Claro que sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo que en este caso es de decir que esto va de acuerdo a lo que Dios dice, porque Él nunca podrá demandar algo en ti o podrá demandar algo en mí que no avancemos. No, Él nos habla y demuestra que si obedecemos, avanzamos para bien propio y para agrado de Él. Porque el Señor dice, sed santos, decía Jesús, y dice en su palabra, sed santo porque yo soy santo. Cuando Jesús nos está demandando este mandato, es porque Él sabe que lo podemos hacer, pero con la ayuda, el apoyo, el acompañamiento del Espíritu Santo. Él se hizo hombre para mostrarnos que podemos agradar a Dios viviendo en santidad, viviendo en sujeción, viviendo en dependencia a Dios y viviendo conforme a lo que Él estipuló en su palabra. Amén. Con esto damos por terminado los componentes del ser humano: alma, espíritu y cuerpo. Alma, mente, voluntad y emociones. Bendiciones, bendiciones.